Muy buenos días, maestra Janet Natalia Mendoza Rejas. El día de hoy, junto a mis compañeros, vamos a presentar el informe final de Economía General, hablando del desempleo en el Perú, viéndolo desde un análisis macro y microeconómico y viendo las perspectivas de la escuela neoclásica y keynesiana. Mi nombre es Soldo Arguedas Luis Mauricio, con código universitario U24-200-192 de la carrera de Derecho y del aula 2919. Buenos días, maestra Janet. Mi nombre es Víctor Manuel Valdés Chacaliaza, con código universitario de U24227608 de la carrera de Derecho. Buenos días, maestra. Mi nombre es Gonzalo Alonso Díaz Donaire, con el código U24-2032 de la carrera de Derecho. Buenos días, profesora. Mi nombre es Erison Lobo Nicolomino, con el código U24220832. Buenas tardes, profesora. Soy el alumno Josué Fernando Rojas Mitac. Mi código universitario es U24215841. Bueno, comencemos con la introducción que vamos a ver a este tema. Ahí vemos el índice, vemos los temas que vamos a abarcar en esta exposición, los análisis, las perspectivas y por último las conclusiones. Comencemos con la introducción. Bueno, el desempleo en el Perú es un problema que afecta a muchas personas y comunidades en el mundo. En Perú ha sido motivo de preocupación tanto para quienes toman decisiones políticas como para los ciudadanos, especialmente en momentos difíciles como crisis económicas y sociales, como la que estamos viviendo actualmente, que es la recesión económica. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI 2024, la tasa de desempleo en las ciudades se mantuvo en un 6.6% durante el segundo trimestre del 2024, una cifra similar a la del mismo periodo del año anterior, lo que indica que la situación no está mejorando. Pero el desempleo no es solo un número frío en las estadísticas, tiene un impacto real en la vida de las personas. Por ejemplo, una encuesta de la Cámara de Comercio de Lima en 2022 reveló que el 45% de los encuestados había vivido momentos de desempleo en los últimos 5 años, lo que resalta vulnerabilidad de muchas familias. Varios estudios han tratado de entender por qué hay desempleo en Perú y qué consecuencias trae. Saavedra y Toledo 2020, en su libro Empleo y Desempleo en el Perú, argumentan que el desempleo está muy relacionado con la forma que está estructurado el mercado laboral, la informalidad y las políticas económicas que se han implementado a lo largo de los años. Como sabemos, hemos pasado por una pandemia. La pandemia del COVID-19 exacerbó la situación económica, aumentando las tasas de desempleo y subempleo. Según el estudio del Banco Mundial 2022, la informalidad, que afecta a más del 75% de la economía peruana, sigue siendo un gran desafío. Además, el desempleo impacta desproporcionadamente a las mujeres y a los jóvenes. Aunque algunos sectores económicos están en recuperación, la formalización de la economía es esencial para mejorar la calidad y estabilidad del empleo. Crisólogo IP. En resumen, el desempleo en Perú es una cuestión compleja que requiere un análisis dual desde perspectivas macro y microeconómicas para desarrollar políticas efectivas que mejoren la situación laboral y económica en el país. Comenzamos con las perspectivas macro y microeconómicas con mi compañero Valdés. El análisis macroeconómico del desempleo se puede abordar desde varios ángulos, considerando factores como la tasa de desempleo, las políticas gubernamentales, las condiciones del mercado laboral y los ciclos económicos. Aquí hay una visión integral. La definición y tipos de desempleo. El desempleo es una situación en la cual una parte de la población activa que está en condiciones y posición de trabajar no encuentra empleo. Los tipos de desempleo son cíclico, estructural, friccional, estacional. La medición del desempleo. La tasa de desempleos se mide comúnmente como el porcentaje de la población activa que está desempleada y buscando trabajo activamente. Los organismos como el Instituto Nacional de Estadística, INE, en muchos países proporcionan estos datos regularmente. Las causas del desempleo pueden ser económicas, políticas y de globalización. En las económicas, tenemos las recesiones y crisis económicas que reducen la demanda de bienes y servicios, llevando a despidos y menores contrataciones. Los cambios tecnológicos pueden hacer obsoletas ciertas habilidades laborales. En políticas, las políticas monetarias y fiscales, por ejemplo, una política monetaria contractiva puede aumentar el desempleo. Las regulaciones del mercado laboral, como las leyes del salario mínimo y las restricciones en despidos. En la globalización, la deslocalización de industrias hacia países con menores costos laborales. Los efectos del desempleo
ya sean económicos y sociales. En los económicos es el menor ingreso y consumo, lo que puede llevar a una menor demanda agregada y crecimiento económico. La pérdida de habilidades laborales con el tiempo, disminuyendo la empleabilidad futura de los trabajadores desempleados. Los sociales, en el aumento de la pobreza y la desigualdad, por los problemas de salud mental como estrés y depresión, y el impacto negativo en las familias y las comunidades. Las políticas para reducir el desempleo son dos, las políticas activas y pasivas. El impacto de la pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el desempleo global. El aumento abrupto del desempleo debido a cierres y restricciones, la transformación del mercado laboral con un mayor énfasis en el teletrabajo y y la digitalización. Los sectores como la hostelería, el turismo y el entrenamiento fueron particularmente afectados. En conclusión, el desempleo es un fenómeno complejo influenciado por múltiples factores. Las políticas para reducir el desempleo deben ser multifacéticas, abordando tanto las causas inmediatas como estructurales del problema. Un enfoque equilibrado que combine políticas económicas, educativas y sociales es esencial para fomentar un mercado laboral dinámico y resiliente. Ahora le doy la palabra a mi compañero José. Bueno, ahora vamos a ver la perspectiva micronómica o mi compañero Josué, por Ya, favor, baja a Gonzalo. sí, sí, y ahora sí. Este, en el análisis microeconómico del desempleo en el Perú. El impacto del desempleo a nivel individual y familiar. El desempleo puede tener un impacto significativo tanto a nivel individual como familiar, afectando varios aspectos de la vida. A nivel individual, uno de los impactos más directos es el financiero. La pérdida de ingresos dificulta el pago de gastos básicos como el alquiler, la hipoteca, los alimentos y los servicios públicos, lo que puede llevar a un incremento en el endeudamiento y posibles problemas con los acreedores. En el plano psicológico, emocionales, el desempleo genera altos niveles de estrés y ansiedad debido a la incertidumbre sobre el futuro y la falta de seguridad financiera. La pérdida de empleo también puede llevar sentimientos de inutilidad y baja autoestima, aumentando el riesgo de depresión. Además, la identidad y autoestima de una persona pueden verse afectadas negativamente, especialmente si su trabajo era una parte importante de su identidad personal. En cuanto a la salud física, el estrés prolongado relacionado con el desempleo puede contribuir a problemas de salud como enfermedades cardíacas, hipertensión y trastorno del sueño. A nivel familiar, el desempleo puede causar tensión y conflictos dentro del hogar debido a la presión financiera y el estrés. La dinámica familiar puede cambiar especialmente si uno de los cónyuges o padres se convierte en el único proveedor de ingresos. Las consecuencias sociales del desempleo incluyen el aislamiento social, ya que la vergüenza o del estigma asociado con la falta de empleo pueden llevar a una menor participación en actividades comunitarias. Las familias desempleadas pueden necesitar a recurrir a programas de asistencia social, lo que puede generar una sensación de dependencia y afectar la autoestima. Ahora las diferencias sectoriales y regionales en el desempleo. El desempleo puede variar significativamente entre diferentes sectores económicos y regiones geográficas. Estas diferencias están influenciadas por una variedad de factores, incluyendo la estructura económica, las políticas gubernamentales, las condiciones del mercado laboral y los niveles de desarrollo regional. A nivel sectorial, el desempleo presenta características distintas en cada sector económico. En el sector primario, el empleo suele ser estacional, con altos niveles de empleo durante las temporadas de cosecha y pesca, y bajos niveles en otras épocas del año. Este sector es particularmente vulnerable a factores climáticos, cambios en políticas agrícolas y fluctuaciones en los precios de los productos básicos. En el sector secundario, el empleo está altamente influenciado por los ciclos económicos. Durante las recesiones, estos sectores suelen experimentar mayores tasas de desempleo debido a la disminución de la demanda de bienes y servicios. Además, la adaptación de tecnologías avanzadas y la automatización pueden reducir la demanda de mano de obra en ciertos subsectores industriales. Ahora, los factores microeconómicos y comportamientos del mercado laboral. Así, los factores microeconómicos y los comportamientos del mercado laboral desempeñan un papel crucial en explicar los niveles de empleo y desempleo, así como las condiciones laborales y los salariales. En particular, estos factores y fenómenos se refieren a las decisiones que toman los individuos y las empresas que influyen en la oferta y la demanda de trabajo. Por un lado, la oferta de trabajo se ve afectada por las preferencias y necesidades individuales. Estas incluyen deseo de equilibrio entre vida profesional y personal, necesidad de cuidar a los hijos o a los familiares, oportunidades educativas. Al mismo tiempo, los niveles de educación y habilidades adquiridas influyen en la empleabilidad y áreas de actividad en las cuales una persona puede trabajar de forma general.
un mayor número de años de educación y habilidades específicas, aumentando la oferta de trabajo calificado. La flexibilidad laboral, que también incluye la facilidad con la que los empleados pueden ser contratados y despedidos, afecta el comportamiento de los empleadores y empleados. Los mercados de trabajo más flexibles pueden ajustarse más rápidamente a los cambios económicos y los sistemas de seguridad social y los beneficios laborales como el seguro de desempleo, las pensiones y los seguros de salud afectan las decisiones de los trabajadores y las empresas. Ya, por último, las relaciones entre los factores microeconómicos, así como los comportamientos del mercado laboral, son complicados y variados. Las medidas del gobierno, como el salario mínimo, la regulación laboral, la capacidad laboral y las impositivas, influyen en el funcionamiento de las condiciones laborales. El estudio de estos factores y comportamientos contribuye a crear políticas y planes más deseadas que pueden aliviar aún más la condición de empleo y reducir el desempleo. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero. Perspectiva de la escuela keynesiana sobre el desempleo. Bueno, la teoría keynesiana desarrollada por John Maynard Keynes durante la Gran Depresión pues revolucionó la economía al proponer que los mercados no siempre se autorregulan y el desempleo puede llegar a ser persistente. En su obra de La teoría general del desempleo, El interés y el dinero, de 1936, Keynes destacó la importancia de la demanda agregada, compuesta por el consumo, inversión, el gasto público y exportaciones netas, como el principal factor que determina el nivel de producción y empleo en una economía. Según Keynes, si la demanda agregada es insuficiente, las empresas reducen su producción, despiden trabajadores y no venden todos sus productos. A diferencia de la creencia común de que los mercados se equilibran por sí solos, Keynes argumentó que la economía puede estancarse en un estado de bajo empleo y producción. Por ello, es crucial que el gobierno intervenga para impulsar la demanda mediante políticas fiscales y monetarias. Estas políticas pueden incluir el aumento del gasto público y la reducción de tasas de interés para fomentar el gasto y la inversión. Además, Keynes subrayó la importancia de las expectativas y la psicología del mercado en tiempos de incertidumbre. Las expectativas pesimistas suelen reducir el gasto y la inversión, disminuyendo la demanda agregada y aumentando el desempleo. Introdujo el concepto de espíritus animales para describir cómo la confianza y las emociones afectan las decisiones económicas. Keynes también señaló que los precios y salarios no se ajustan rápidamente para equilibrar la oferta y la demanda, debido a contratos a largo plazo, leyes laborales o la resistencia a reducciones salariales, lo que puede llevar a desequilibrios prolongados como altos niveles de desempleo. Para combatir el desempleo, la escuela keynesiana propone aumentar la demanda agregada a través de políticas fiscales expansivas, como el aumento del gasto público y la reducción de los impuestos y políticas monetarias expansivas, como la disminución de las tasas de intereses y la expansión monetaria. Además, sugiere medidas directas como programas de empleo estatal y subsidios para la contratación. En resumen, pues la perspectiva keynesiana considera que la demanda agregada es fundamental para el funcionamiento de la economía y que en tiempos de recesión la intervención del gobierno es esencial para poder estimular los gastos, la intervención y reducir el desempleo. Ahora le pase a compañero. La perspectiva de la escuela neoclástica sobre el desempleo. Principios fundamentales de la teoría neoclástica, que tenemos que la utilidad y preferencias individuales, teoría del consumidor, la teoría de producción y de costos, teoría de equilibrio general, teoría de precios y mercado competitivo, la competencia de mercado y perfectos. Explicación del desempleo según la teoría neoclástica. Tenemos que la teoría neoclástica ofrece una perspectiva detallada sobre el desempleo, considerando varios tipos y causas que pueden influir en la situación laboral de una economía. Aquí se desarrolla una explicación de cómo la teoría neoclástica aborda este tema: el desempleo voluntario, el desempleo friccional, desempleo estructural, el desempleo cíclico. También el mercado laboral flexible, las políticas laborales y su impacto. Las políticas sugeridas por la escuela neoclástica para reducir el desempleo. La teoría neoclástica ofrece varias políticas sugeridas para reducir el desempleo basadas en su enfoque y en su eficiencia del mercado laboral, la flexibilidad y la adaptación a cambios económicos y tecnológicos
Tenemos que la reducción de impuestos sobre la renta de las nóminas, la teoría neoclásica sugiere que reducir los impuestos sobre la renta y las nóminas puede fomentar una contratación y reducir los costos laborales para las empresas. La flexibilidad de los salarios, la teoría neoclásica también sugiere que permite una mayor flexibilidad en los salarios, puede ayudar a, a reducir el desempleo. En conclusión, nos dice que la teoría neoclásica nos dice que todo consumo de oferta y demanda entre empresas o incentivos que puede tener una inversión empresarial nos podría facilitar para no tener eh, muchas personas sin trabajo. A continuación la paso a mi compañero. Bueno, antes de ver las conclusiones, tenemos que tener en cuenta que en clase vimos temas que nos ayudaron a poder realizar esta exposición, las cuales fueron las intervenciones del Estado para salvaguardar el empleo y la economía. Como vimos en el análisis micro y macroeconómico, nuestros compañeros explicaron cómo es de que el Estado interviene con subsidios o con incentivos para poder ayudar al empleo en el Perú, ¿no? Entre los subtemas que vimos en este tema en clase, vimos las políticas fiscales, las políticas monetarias, las regulaciones laborales, programas de empleo público, inversiones en educación y formación. Ahora sí, comenzamos con la conclusión de este tema. El análisis del desempleo en Perú muestra que factores macroeconómicos como las políticas fiscales y monetarias, las recesiones económicas y la falta de diversificación en la economía juegan un papel importante en su persistencia a nivel microeconómico. La falta de acceso a educación y capacitación, los altos costos laborales y la extendida informalidad limitan significativamente las oportunidades laborales. El desempleo no solo es un problema estadístico, tiene consecuencias tangibles y negativas tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. En términos macroeconómicos, el desempleo frena el crecimiento económico, aumenta la desigualdad social y económica y debilita la sostenibilidad de un sistema de seguridad social. Desde una perspectiva microeconómica, el desempleo incrementa la pobreza y la vulnerabilidad económica, afecta negativamente el bienestar psicológico y el de las personas desempleadas. Estas cifras y análisis revelan la urgente necesidad de abordar el desempleo en Perú de manera integral, desde abajo, considerando tanto las políticas económicas a gran escala como las intervenciones que puedan mejorar directamente las vidas de los trabajadores y sus familias. Terminaremos mostrando la bibliografía que citamos en formato APA. Baja, por favor, compañero. Acá tenemos toda la bibliografía, vienen de libros, páginas, el INEI, estudios que son de una información muy confiable. Muchas gracias, maestro, muchas gracias por su atención y espero vernos en otro momento.